Buenos días. Pues hoy día vamos a ver el tercer tema del curso de razonamiento matemático, que va a ser los operadores matemáticos. Aquí ha habido un pequeño error a ver, para corregirlo. Sería anoto operadores matemáticos contables. Aquí hay un error en el título. El título debería decir operadores matemáticos contables. Operadores matemáticos contables. A ver, una operación matemática con tablas va a estar compuesta, como su mismo nombre lo dice, por una tabla, pero de doble entrada, donde las cabezas de columna y fila se relacionan mediante un operador. El cuerpo de la tabla está compuesto por resultados de la operación. Por ejemplo, ¿qué quiere decir una tabla de doble entrada? Va a ser de este tipo. Va a estar, va a tener un operador que puede ser cualquier símbolo. Va a tener una componente que le vamos a llamar la primer componente. Va a tener una segunda componente y va a tener un cuerpo que van a ser los resultados. Por ejemplo, si yo opero A, operador estrellita con A, esto resultaría B. Esto. Por ejemplo, si yo opero A, estrellita B, eso va a resultar, busquemos, A, columna, fila A con columna B, resulta C. A operado con B resulta C.
Por ejemplo, si yo quiero operar B de la primera componente con C de la segunda componente, ¿eso qué va a resultar? Busquemos. B de la primera componente y C de la segunda componente resultaría A. Nosotros que tenemos que hacerlo, ver dónde se intersecan, por decirlo así. Por ejemplo, B de la primera fila con C de la segunda componente, dónde se cruzan? En A, ¿verdad? Entonces, la respuesta es A. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo opero D con estrellita D, busquemos entonces. De la columna, de la primera componente D, vamos a ver. Y vamos a ver dónde se cruza con la segunda componente D. Se van a cruzar aquí, ¿verdad? En D. En D. Ok, entonces, de esta manera vamos a identificar el resultado de una operación en la tabla. Y acá también tenemos un ejemplo. Si nos dan esta tablita, me dice, observa la tabla y calcula el valor de 1 estrellita 2 operado con estrellita, operado con 3 estrellita 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar primero el valor en la primera componente y el segundo valor en la segunda componente. Y la intersección de ambos va a determinar la respuesta. Por ejemplo, aquí me dicen 1 estrellita 2. Busquemos el 1 en la primera componente y 2 en la segunda componente. Entonces, operados, ¿dónde se van a intersecar? En 2. Entonces, esto resulta 2. Operamos 3 estrellita 4. Buscamos 3 en la primera componente y 4 en la segunda componente. ¿Dónde se intersecan? En 2. Y ahora operamos los resultados. 2 estrellita 2. ¿Dónde se encontrará 2 estrellita 2? 2 de la primera componente. 2 de la primera componente se va a intersecar con el 2 de la segunda componente. ¿Dónde se intersecan? En 1. Se van a intersecar en 1. Entonces, 1 sería la respuesta. Entonces, a esto va a ser a lo que le llamamos tabla de doble entrada. ¿Hasta aquí alguna duda? Con la tabla de doble entrada. Pasamos entonces a los ejercicios. Ejercicio. A ver. En la tablita número 1, me dice, calcula el valor de 3 operado con 2. 3 operado con 2. Esta es la misma de acá arriba. Sí.
3 operado con 2. A ver, entonces nosotros vamos a tener nuestra tabla de doble entrada. Vamos a tener aquí nuestra estrellita. Tenemos 4, tenemos 3, tenemos 2 y tenemos 1. 1, 2, 3 y 4. Tenemos también el 2, el 3, el 4 y el 1. Tenemos el 3, el 4, el 1, el 2. Tenemos el 4, el 1, el 2 y el 3. Estoy copiando la tablita. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces me dicen que ubique la tablita de la primer componente, que sería el numerito 3. 3. Ubicamos el 3. Y del segundo componente ubicamos el 2. ¿Dónde se están cruzando el 3 estrellita 2? Tres estrellita 2 se va a estar ubicando entonces y va a dar como resultado el 4. Ok, entonces va a estar dando el resultado 4. Va a ser donde se van a intersecar. Entonces pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 me dice, calcula el valor de 4 triangulito 1. Y se cumple la siguiente condición en la tabla de doble entrada. A ver, ¿qué valor tomaría 4 estrellita 1? ¿Qué valor tomaría 4 estrellita 1? 1. Sería 4. 1. 4 en la primera componente y 1 en la segunda componente, ¿verdad? Entonces se intersecan en el 1. Muy bien. 4 estrellita 1 es igual a 1. Correcto. En el tercer ejercicio me dice, calcula el valor de B Michi C operado con Michi A. B Michi C es C y C Michi A es igual a B. B Michi C operado con Michi A.
Veamos. B Michi C será en la primera componente B, en la segunda componente C. B, C es C ¿Ah? y Es C C. es igual a B. C Michi A es igual a B. Vamos a ver. C C Michi A es la Michi A. Es igual a B. Muy bien. C Michi A es igual a B. Correcto. Dice, considerando el tablero anterior, calcula el valor de Michi A, Michi B, Michi C. Voy a copiar la tablita de nuevo. Misma tablita. Me dicen que opere de Michi A. Vamos, de Michi A. De, ¿dónde está? De operado con A se intersecan en C. De Michi A se intersecan en C. Ahora, B Michi C. B Michi C. B C. Se intersecan en C. C Michi C. Se van a intersecar en D. ¿Correcto? Se intersecan en D. El ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dice, observa la siguiente tabla para calcular el valor de X.
Observa la siguiente tabla para calcular el valor de X. Ok, aquí van a tener que copiar la tablita porque no ha salido no ha salido en el archivo que he enviado. La tablita que vamos a utilizar es esta de aquí. Es esta de aquí. A ver si la pueden copiar abajito. Esta es la tablita que vamos a utilizar para el ejercicio número 5. Me avisan cuando lo terminan de copiar. Dicen si lo terminan de copiar. ¿Terminan de copiar? Ahí está.
¿Lo dicen, chicos? Sí, Miss. ¿Ya terminaron? Ujú. Ya. Entonces, ahora sí resolvemos el ejercicio 5. Ejercicio 5 me dice, observa en la siguiente tabla para calcular el valor de x. En la expresión 1 Michi 3 igual, Michi x igual a 3 Michi 5. Entonces yo tengo la expresión 1 Michi 3 Michi x igual a Michi 3 Michi 5. Entonces opero 1 Michi 3. Vamos a ver, 1 Michi 3. 1 en la primera Es componente, 4. ajá, y 4 en la segunda componente. Sería 4. Ahora tenemos el 4 Michi X. Es igual al 3 Michi 5. 3 en la primera componente, 5 en la segunda componente. Sería 3 Michi 5. 3 asterisco 5, 4. Ahora, aquí tenemos que buscar qué numerito operado con Michi me da 4. Tengo el 4, ¿verdad? 4, ¿con qué número lo tendría que operar para que resulte 4? 4. A ver, a ver si yo opero, vamos a ponerlo de amarillo. Si es que yo opero 4 con 4, ¿qué va a resultar? 2, ¿verdad? Entonces X no es 2, 1. 1, ¿verdad? 4 en la primera componente y 2 en la segunda componente resulta 4, que es el 4 que resulta. Entonces X toma el valor de 1. Muy bien. X sería 1. Ahora, me dice, el ejercicio 6. Me dice, utilizando la tabla anterior, calcula el valor de M. Voy a volver a copiar aquí la tablita. Voy a copiar la tablita por aquí. Aquí lo borro, lo copio al costado. Y tengo 4 Michi 3 operado con Michi 5 es igual a M asterisco 2. Entonces opero 4 asterisco 3 resulta 1, ¿verdad? Se intersecan en 1. Asterisco 5 es igual a M asterisco 2. 1 operado con 5 va a resultar primera componente 1, segunda componente M 5. es igual a 1. M es igual a 1. A ver, vamos a ver. Esto resulta 1. M operado con 2 tiene que resultar 1. Veamos.
uno operado con 2. A ver, ¿me dijiste uno? Sí, el m es igual a 1. A ver, vamos a probar. Si la primera componente es uno y la segunda componente es 2, resultaría 3. Pues mira, m está en la primera componente. Y si m vale uno operado con 2 resultaría 3, pero este resulta uno. Entonces, en la primera componente, si lo operamos con 2 debería resultar uno. Aquí está la segunda componente, ¿verdad? Que es 2. Nos falta la primera. Tiene que resultar uno. Entonces, ¿quién tendría que ser m? 3, ¿verdad? 3 operado con 2 si resulta uno. 3 operado con 2 resulta uno. Entonces, m es igual a 3. M es igual a 3. Entonces, vamos a poner unos ejercicios un poquito más trabajosos. A ver, lo que está abajo va a ser tareas de extensión y tareas de evaluación. Ok, acá voy a colocar unos ejercicios que no están en la ficha para que los resuelvan ahorita en clase. Estos son ejercicios adicionales que son un poquito más trabajosos. Me dice, observa la siguiente tabla y calcula el valor de B asterisco C más D asterisco A entre A asterisco D. Y acá me dan alternativas. Alternativa A vale 2, alternativa B vale A, alternativa C vale 1, alternativa D vale 2A y alternativa E vale 3. A ver, les voy a dar unos minutos para que lo resuelvan y me digan qué valor, qué alternativa sería la correcta. Acuérdense que este ejercicio no está en la ficha, son ejercicios adicionales, pero ya un poquito, con un poquito más de nivel, de dificultad.
Me avisan si es que tienen alguna respuesta. Recuerden que si se acaba el enlace, vuelven a ingresar al mismo link. Es la B. La B. A ver, vamos a ver. B operado con C. Vamos con B operado con C. Y de ahí ya reemplazamos. B operado con C. B operado con C resulta A. D operado con A. B operado con A resulta A. A operado con D resulta, vamos con otro color. A operado con D resulta A también. Y ahora si reemplazamos en lo que nos piden, sería B operado con C más D operado con A entre A operado con D. D operado con C sale A más D operado con A resulta A y A operado con D también resulta A más A sería 2A entre A. Entonces A con A se cancela y me quedaría 2 entre 1, que vendría a ser igual a 2. Entonces la alternativa correcta sería entonces 2. Ok, la alternativa correcta sería 2. A ver, voy a copiar otro ejercicio. Este ejercicio vamos a trabajar con dos tablitas para calcular el valor que toma X. Este ejercicio sí está un poquito más trabajoso. Me dicen, opera 2, el simbolito de una tuerca, 1, operado con el triangulito X, va a ser igual a X triangulito, operado con 2, tuerca 3. A ver, igual le doy unos minutos para que lo resuelvan. 2, vamos a ponerle así, ¿ya? Una tuerquita 1, triangulito X, es igual a X, triangulito 2, 3. Hay unos minutos igual. Es la C. La C. Vamos a ver.
A ver, 2 operado con 1. 2 operado con 1 resultará 1. Triangulito X es igual a X triangulito y 2 operado con 3. 2 operado con 3 sería 3, ¿va? Entonces, ahora nos concentramos en la segunda tablita con el operador triangulito y me dice que 1 operado con X me tiene que resultar lo mismo que X operado con 3. ¿Qué alternativa me dijiste? C. Sí. A ver, vamos a probar con el 3. 1 operado con 3 resulta 1. Es decir, si X vale 3, ¿no? Y 3 operado con 3 resulta, a ver. Vamos a ver si X vale 3. 1 operado con 3 resulta 1. O sea, esto resultaría 1. Y 3 operado con 3 también tiene que resultar 1. Veamos. 3 operado con 3, no. 3 operado con 3 resulta 2. Entonces, no puede ser 3. Busquemos. 1 operado con cualquiera tiene que resultar. Mira, si está ubicado en 1, de hecho que la respuesta va a estar aquí, en esta filita de acá. Porque el X puede ser 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero siempre va a estar en esta fila. Entonces nosotros ya sabemos que el X va a estar, el resultado va a estar en esta fila. 2 y 1. Ahora, X operado con 3, X operado con 3 va a resultar algo de esta fila, ¿verdad? Entonces, va a ser la intersección de donde se encuentren este. Mira, por ejemplo, están intersecados en 1, ¿no? Entonces vamos a probar. Si X vale 1. Si X vale 1, ¿qué pasa? 1, estrellita 1 sería. Es igual a 1, estrellita 3. A ver, vamos a comprobarlo. 1 operado con 1 resulta 1, ¿verdad? Y 1 operado con 3 resulta 1. A ver, 1 operado con 3 también resulta 1. Entonces sí está bien. X va a tomar el valor de 1. ¿Ok? Entonces vamos a practicar un poquito más con estos ejercicios más complicados, pero no se preocupen, estos ejercicios más que nada son para ir avanzando un poquito el nivel, pero no van a venir así en los exámenes. ¿Ok? Entonces nos quedamos hasta aquí por hoy día y ya nos veríamos la otra semana. ¿Ok? Tienen 5 minutos para que